Eh, y nada, pues esperemos que os guste también este manual, que es muy práctico. Y bueno, pues vamos a presentarnos. Mi nombre es Alex Herrero, soy formador aquí en Cálamo y Cran, y luego también estoy colaborando en este, hola, adelante, en este road trip que hemos preparado básicamente porque sabemos que muchas veces tenemos alguna idea del sector editorial, algo que nos atrae, que nos llama la atención, que tenemos mitificado de más, en algunos casos hablaremos también con nuestro invitado de hoy, y nuestro objetivo es hacer un recorrido por toda la cadena del libro, ¿no? Empezamos hoy con Nando López, a quien ahora os presentaré, y empezamos desde el autor, ¿no? Que es donde el germen de la idea, donde surge todo, para ir avanzando por la cadena, hablando el mes que viene con agentes literarios, luego hablaremos con editores, hablaremos con traductores, con correctores, con impresores, con distribuidores, con libreros, en definitiva, lo que queremos es acercaros, ¿no? Y queremos abrir este road trip con Nando López por varios motivos. Lo primero porque es un referente dentro del panorama literario actual, no solo porque somos compañeros de editorial, una de ellas, que también suma, sino porque queremos también anunciaros que a partir del mes de septiembre en Calamo y Cran vamos a comenzar un curso superior avalado por la UDIMA en el ámbito de la narrativa, con lo cual es justo un área muy demandada y estamos aquí pues como líderes en formación para profesionales de la lengua desde hace casi 30 años, pues a la vanguardia y por supuesto queríamos aportaros este granito. Luego es verdad que también tenemos otros cursos dentro del ámbito de edición, la corrección, la autopublicación, el diseño y bueno, pues también traemos a Nando porque fue hormiga de Cálamo y Cran hace poquito, vamos a decir, Bueno, hace sí. unos cuantos Hace años, unos ¿no? poquitos años, sí. Fue No vamos a profesor. decir el número para que ¿Y para qué? ¿Qué pero bueno, necesidad? ¿Qué hace unos ordinario? cuantos, Exacto, sí. fue profesor también de Cálamo y Cran. Sí. Bueno, aprovechamos ya que han pasado unos minutitos también para saludar a todos los asistentes que están desde casa, así que a los cuales agradecemos también su presencia virtual. Y bueno, también quiero recordaros que al final habrá un turno de preguntas. En el caso de todas las personas que nos estáis viendo desde casa, pues podéis aprovechar la opción de plantear preguntas para que al final las respondamos. Y Nando, voy a repasar brevemente, porque es muy extenso, tu currículum, porque claro, tú eres novelista, dramaturgo, doctor cum laude en filología hispánica, fuiste profesor nuestro y has estado también muchos años siendo profesor de secundaria, ¿no? En el ámbito de lengua y literatura. Has publicado, bueno, eres autor representado por la agencia literaria Dos Pasos y has publicado más de 10 novelas, si no calculo mal. ¿No? Entre estos títulos puede que nos suenen algunos como La Edad de la Ira, que fue el tercer finalista del Premio Nadal en el 2010, Los Elegidos, una novela altamente recomendable, ¿de acuerdo? Que luego además vimos que en este caso también fue, Los Elegidos recibió un premio, ¿no? Si no recuerdo mal, el premio... Fue parte del premio Arcoíris. Eso, parte del premio Arcoíris. Sí. Eso es. Y luego también la versión de Eric, ¿no? Que fue el premio Gran Angular, en este caso en el 2020. Numerosísimas obras de teatro. ¿Cuántas? Muchas. La verdad es que las cifras no me las sé, pero digamos que entre obras de teatro, novelas juveniles, novelas adultas y alguna ficción son más de 40 libros. Más de 40 libros. Son unos cuantos. Tienes una proyección un poquito prolífico. Efectivamente. Vamos ¿no? a dejar ahí. Y bueno, también algunas de tus obras, ¿no? Además de recibir premios como los que comentábamos, también han sido llevadas a la pantalla, ¿no? En este caso a través de A3 Player, ¿no? Sí. Tenemos ahí, en este caso, La Edad de la Ira y Red Flags, con lo cual... Otra cosa también que te caracteriza es porque pasas más tiempo en los trenes que en casa, ¿no? Porque, claro, con tanta obra... Sí, con tanto encuentro literario. Claro. Bueno, pues vamos a hacerlo así, además de modo informal, porque yo creo que es donde surge la magia y la naturalidad. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Escritor nace o se hace? Empiezo... Empezamos difícil, Sí, ¿no? ¿no? Empezamos complicados. Supongo que cada cual tendrá su
su versión, ¿no, Alex? Al respecto, bueno, lo primero, buenas tardes, gracias a quienes habéis venido y estéis aquí, gracias a quienes han venido virtualmente también, están al otro lado. La verdad es que yo no tengo muy clara una respuesta porque creo que hay muchos modos de llegar a ser escritor o escritora, ¿no? Conozco muchos ejemplos de... Siempre pensé que el escritor nace, ¿eh? Ujú. Tengo que decir, como idea, quizá porque lo he pensado a través de mi propia experiencia, pero a lo largo de estos años he conocido muchos casos de gente que escribe profesionalmente, que no pensaba en ello en su infancia y que de repente la vida le ha ido poniendo en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que al final sí que es cierto que tienes una pulsión creativa. Creo que eso es algo que llevas contigo, una necesidad de expresión, pero el que llegues a concretarlo en la escritura, creo que depende de muchos factores, ¿no? También ocurre lo contrario, gente que a lo mejor tiene esa pulsión y no da en el camino con un ámbito de formación suficiente o con un ámbito que le anime lo bastante para llegar a ello, ¿no? Al final es un camino un tanto empedrado, ¿no? Tú Ujú. decías la desmitificación, es que esa desmitificación sería muy amplia, ¿no? O sea, no es, el camino de la escritura no es especialmente sencillo a muchos niveles, ¿no? Y yo creo que ahí también a veces lo que no encuentras a lo mejor son los apoyos necesarios o los recursos para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces no sé si se nace o se hace, pero creo que en cierto modo sí que parte de una necesidad de contar. Esa Ujú. necesidad la tienes que tener y va un poco de serie. Luego ya el que te encuentres con la escritura como camino puede ser a lo mejor algo más sobrevenido, ¿no? De Más repente contingente, ¿no? En sí, algunos o pues casos. a lo mejor un grupo de amigos, una profesora, un entorno social. Hay, por ejemplo, en el mundo del teatro, que es uno de Ujú. mis ámbitos, mucha gente llega a la dramaturgia desde lugares más inesperados. Conozco poca gente, o pocos niños o niñas que te digan, quiero ser dramaturgo, ¿no? A lo Ujú. mejor escritor siempre dramaturgo. Sin embargo, de repente, como un juego, empiezan a intervenir en ese mundo del teatro y a lo mejor con 15, 16, 17 empiezan a decir, quiero dedicarme a esto o a lo mejor incluso más tarde. O sea, es que yo creo que en eso cada vez me he vuelto más, digamos, abierto a entender que hay muchas maneras de llegar a ello. Antes era más partidario de, no, el escritor nace. Creo que, sinceramente, hay muchas vías de llegar. Y luego algo que también creo que cada vez tenemos más claro, y eso conecta un poco con lo que haces aquí en Calamo, que el escritor se forma. Al final sí que hay una formación, hay un trabajo, ¿no? A muchos niveles y desde muchos lugares, ¿no? Claro, Pero sí que hay justo una formación. muchas de las personas que nos están viendo y de los que habéis acudido, pues entiendo que tenéis la pulsión de decir, yo quiero escribir, quiero dedicarme a escribir, me gustaría hacerlo de forma profesional, ¿no? Sin embargo, siempre se ve, como tú muy bien ya estabas apuntando, como un camino difícil, porque lo es, lleno de sinsabores en algunos casos, sobre todo quiero ahora centrarme en los inicios. Inicios que entiendo que no serían sencillos, porque No. tú tenías tu vida armada Ujú. con tu trabajo, pero claro, con esa necesidad y esa vocación que tú querías explorar. Sí, no, además, en mi caso, yo creo que mi realidad superaba mis expectativas. Ujú. Yo siempre tuve la idea o el deseo de poder publicar, ¿no? Con cierta asiduidad, pero nunca pensé que me dedicaría a vivir exclusivamente de la literatura. Hace ya 10 años que tuve que abandonar las aulas, pedir una excedencia y porque era imposible compaginarlo todo y bueno, pues no parece probable que vuelva a las aulas, ¿no? Quién sabe, porque lo que es verdad es que también el camino literario es muy predecible, ¿no? Ahora Ujú. mismo estoy en un momento maravilloso que ojalá se Ujú. mantenga, pero tampoco podemos tener esa certeza siempre, ¿no? Pero es verdad que yo nunca conté con vivir de la escritura. O sea, en ese sentido sí que siento un cierto privilegio, ¿no? Que las cosas han ido mejor de lo que esperaba. ¿Cómo fueron esos principios? Pues fueron peculiares. Lo primero que me pasó muy joven, y creo que eso no fue especialmente bueno. Gané un premio de nombre muy repelente, un premio que se llamaba Joven y Brillante. Lo gané con 19 años. Este premio tiene una pequeña historia detrás. Se llamaba Joven y Brillante porque era un premio que concedía la Universidad Complutense, era un premio a nivel Ujú. nacional, con un jurado pues bastante prestigioso. Había nombres como Carlos Busoño o Cela en el jurado. Pero quien ponía el dinero del premio era el whisky JB. Es más, a mí me regalaron una preciosa botella de JB el día del premio en la Complutense. Eso sería hoy bastante impensable. En cualquier caso, eso hizo que ese libro se publicara. Entonces yo con 20, 21 años tenía una primera novela publicada y una sensación de, ya está, a partir de ahora todo va a ser muy fácil, ¿no? No lo fue en absoluto. Entonces, por un lado, eso fue un acicate para seguir escribiendo, Ujú. pero es verdad que se volvió algo en contra de mí mismo, porque el seguir escribiendo y ver que lo siguiente no se publicaba y que no era tan sencillo
y que el que yo tuviera una maravillosa crítica en Babelia que guardé como oro en paño no servía absolutamente para nada, que seguía sin ser una novela con la repercusión suficiente como para crear un camino, pues a mí me generó muchas crisis. Ahí me salgo del teatro, yo estaba en ese momento haciendo mucho teatro, y en el teatro, sobre todo quienes vivimos en ciudades como Madrid o Barcelona, tenemos la suerte de que hay una escena off alternativa con toda su precariedad, pero que te permiten desarrollar muchísima tu creatividad, ¿no? Entonces yo me volqué mucho en el teatro, en participar en festivales, y esa parte iba creciendo, pero la parte narrativa realmente no. Y en mi caso, y yo es algo que recomiendo mucho a la gente que no sabe muy bien por dónde tirar o cómo empezar, a mí me salvaron los premios, más concretamente los no premios. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchos premios que a lo mejor nos pueden parecer imposibles por muchos motivos, pero en esos premios el jurado a menudo recomienda ciertas publicaciones. Y hay, por poneros un ejemplo, un premio que además conozco bien desde dentro porque he sido jurado de él años después, el premio Gran Angular, y es un premio, o el Barco de Vapor, se lo recomiendo a todo el mundo que haga o que esté haciendo literatura infantil y juvenil, porque hay una parte del jurado que en esa selección de títulos está enfocada a buscar los títulos del catálogo del año siguiente, es decir, esos libros que a lo mejor no van a ganar porque hay otro que los sobrepasa, pero que interesan por su calidad literaria y se va haciendo una lista de títulos que aunque no vayan pasando, sabéis que van, hay diferentes fases y cribas, ¿no? En cualquier premio literario, pero allí todos aquellos que destacan por algo se tienen en cuenta y se propone su publicación. Y a mí eso me parece una vía muy interesante, porque además te aseguras de que te van a leer, o sea, y que tu libro por lo menos lo van a valorar, ¿no? Y en mi caso fue el Nadal, fue el no premio Nadal, el ser finalista, como tú decías, bueno, yo lo mandé allí sin ninguna esperanza. Yo mandé allí un libro que se llamaba La Edad de la Ira, porque no sabía qué hacer con él. Y porque aunque parezca mentira, claro, yo escribí La Edad de la Ira en 2009, con las editoriales que llegué a hablar, antes de ya decidir, mira, lo mando a esto y que pase lo que sea, yo llegué a hablar con alguna editorial donde me decían, sí, el libro es muy interesante, nos gusta, pero es que, claro, es que esto es una editorial generalista y aquí hay muchos personajes LGTB. Realmente no dijeron LGTB, dijeron hay muchos gays, ¿no? Pero bueno, yo lo he puesto políticamente más correcto. Y o sea, ahora nos puede parecer que aún así sigue habiendo en ese sentido, todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Pero en ese momento, bueno, pues era un libro que parecía que no podía entrar en una editorial grande. Yo tenía claro que si publicaba ese libro quería una editorial grande, porque no quería un libro de nicho, quería un libro que pudiera llegar a mucha gente. Y en mi caso, el presentarlo a ese premio fue providencial. Él llegó a esa final y fue el jurado quien destacó que ese libro merecía la pena publicarse. A partir de ahí eso pasa a Planeta. En Planeta, bueno, pues sabes que hay muchos sellos y fue una editora de Espasa, Miriam Galaz, la que leyó el manuscrito y dijo, me interesa mucho. Y me llamaron. Es más, alguna vez me han preguntado en alguna entrevista cómo me sentí siendo finalista del premio Nadal y siempre digo que no me sentí de ninguna manera porque no lo supe. Cuando en esa cena, normalmente hay una cena, pues ese año yo con los premios suelo tener muy mala suerte a muchos niveles. Pues ese año no invitaron a los finalistas, yo no sabía que era finalista, yo di por hecho que mi novela, por supuesto, se había quedado olvidadísima, y fue en el mes de marzo, en Nadal sabéis que se vaya el 6 de enero, pues en el mes de marzo recibo una llamada de Espasa de enhorabuena. ¿Enhorabuena por qué? Enhorabuena por haber sido finalista, queremos publicar tu libro, ¿no? Y entonces yo viví la alegría en diferido, pero bueno, años después, cuando me dieron el Gran Angular, por seguir con mi suerte con los premios, ahí sí que lo gané. El Gran Angular se da todos los años en una gran fiesta donde acude mucha gente del mundo de la cultura, la política. Normalmente el premio lo entrega la reina Leticia. En mi caso, yo gané el premio Gran Angular en 2020. A mí me lo entregó un mensajero de Segur, porque estábamos en pleno confinamiento. Pues bueno, esa es mi historia con los premios. Pero vamos, digamos que en esos principios agridulces, para mí fue fundamental el tomar la iniciativa de presentar algo donde pudiera leerme desde la no niña. Porque es verdad que, bueno, ahí, eso jugaba a mi favor, ¿no? Que no te valoraran por si eras o no conocido, si tenías una trayectoria, simplemente valoraban un manuscrito. Y bueno, pues hasta ahora. Claro, hablabas de esa anonimia, pero también la soledad del escritor. Muchas veces, claro, los escritores preparáis vuestros universos mentales, empezáis a construir
toda la historia, toda la trama, todos los personajes. ¿Buscáis que sea capaz de transmitir algo a la par que también sea relativamente novedoso? Entiendo que cuando uno pone lo que cree que es el punto final, que luego cuando entra el proceso editorial, pues No, no queda ni en un suspiro de una coma, es el punto que pensábamos al comienzo, conviene, o en tu caso lo has hecho de la mano, ¿no? De la agencia Dos Pasos, ¿no? ¿Cuán importante es ir acompañado de un buen editor, de un buen agente? Muchísimo. Yo siempre reivindico mucho el trabajo en equipo, ¿no? Y desde luego el trabajo, voy a empezar por el editorial, porque en mi caso llega primero el trabajo editorial y luego llego ya a incorporarme a la agencia. El trabajo de la edición a mí me parece esencial, no solo a nivel de corrección, que muchas veces solo pensamos en la corrección, ¿no? Pero es que esa corrección no va mucho más allá de la ortotipografía, es una corrección también de estilo, es una corrección de aportar ideas, es una corrección de aportar, oye, pues este personaje lo puedes desarrollar más, este personaje a lo mejor aquí flojea, flojea. A mí el trabajo con mis editoras me enriquece muchísimo y es más, yo he pasado, claro, cuando en la vida de un escritor creo que hay muchas fases, ¿no? Hay una fase donde tú peleas por publicar tu texto, que era lo que a mí me pasaba al principio. Luego hay una fase más dulce en la que las editoriales quieren publicarte algo aunque no esté escrito. Más, ahora casi yo tengo libros firmados hasta 2028. Esos libros evidentemente no existen, ni no existe ni siquiera el título. En algunos solo existe una semilla, una idea. A veces son ideas propias, pero también hay una fase para mí muy bonita del trabajo que es la de crear con mis editoras. O sea, muchas veces nos sentamos y es, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puede interesar? A mí como autor y a ellas como editoras. Y también a mí esa escucha activa me ayuda muchísimo. Hay gente que solo vive de una manera más negativa. Para mí es lo contrario, porque a mí a veces también me da pistas de, vale, que a lo mejor que no estamos contando, que se puede trabajar o qué puedo aportar yo dentro de un sello editorial que sea coherente con esa línea, pero que a la vez tenga una personalidad, una singularidad, ¿no? Y a veces salen proyectos que no te esperas, de conversaciones, bueno, pues muy enriquecedoras, donde cada uno está poniendo sobre la mesa qué es lo que quiere crear. Yo trabajo muy codo con mi equipo. Y luego, con respecto a la agencia, claro, yo tengo la suerte de estar en Dos Pasos, que es una agencia maravillosa. Dos Pasos llega a mi vida cuando yo ya estaba publicando, ya había dejado las aulas, ya me dedicaba solo a eso, pero bueno, fue un amor a primera vista con Palmira Márquez, con mi agente, y además soy intimísima amiga. ¿Y cómo cambia eso? Pues eso cambia muchísimo a muchos niveles. Toda la parte de la pelea contractual desaparece de mi vida, que eso es maravilloso, a muchos niveles. Entra algo que yo creo que es mucho más difícil de manejar si no estás en una agencia, que es el tema de las traducciones, por ejemplo, que tus libros lleguen a otras lenguas, que lleguen a ciertas ferias de ciertos entornos internacionales, y por ejemplo toda la parte audiovisual, ¿no? La Edad de la Ira llevaba publicada desde 2011, y sin embargo, hasta que no entró en Dos Pasos y Palmira dice esto va a ser una serie, no se convierte en serie. Y curiosamente se convierte en serie en A3 Player, que pertenece al Grupo Planeta, que es el dueño de los derechos de la propia novela, ¿no? Pero claro, en un país donde publicamos tanto, o sea, el volumen de publicación es tan atroz, es imposible leer todo lo que se publica. Se estima que nosotros publicamos en torno a 100.000 novedades al año, claro, que se suman las 100.000 del año anterior. No, es imposible. Claro, es que eso es muy frustrante. Además, a mí eso sí que es un tema que también creo bueno, quien quiera dedicarse a esto profesionalmente y empiece a publicar tiene que tener muy en cuenta. Es que ha pasado una semana y mi libro ya no está en la mesa de novedades. Ya, es que desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo. Entonces ahí también yo creo que es muy importante, aparte de la labor creativa, nos guste o no, la labor de marketing. Y es cómo consigo que mi libro sí siga estando visible, cómo consigo que mi libro llegue a la gente que lo quiere leer, porque al final también estamos en un momento donde de repente ha cambiado esa forma de comunicación literaria. Hay también la agencia, tú conoces a Olga, a Flor, al equipo de comunicación también te ayuda mucho. ¿Cómo podemos hacer para que esto llegue? Es inasumible en el espacio cultural que hay en los medios tradicionales, que además cada vez es menor, el volumen de publicaciones que tenemos. No se puede dar abasto a todo. Entonces hay que buscar cómo contarlo, cómo transmitirlo. Y ahí también a mí el hecho de estar tan arropado y tan acompañado
Bueno, pues es que cambia radicalmente. Yo en la etapa de estar solo, en la etapa de estar con Palmira y con su equipo, pues es un cambio brutal y afrontas todos los retos. O sea, yo, mi Red Flags que tú mencionabas es una serie que no es una adaptación de una novela mía, es una serie creada por mí. Y fue una propuesta de la plataforma, hablaron con Palmira, llenando se atrevería con esto. Al final les dijo, por supuesto, y habló Y a por conmigo. más. Y me dijo, les he dicho que te atreverías. Y yo, bueno, pues me tembló todo, pero luego se le ha agradecido muchísimo. Fue un proceso maravilloso. Pero es verdad que va respaldado por alguien que cree en ti, ¿no? Entonces, yo sí que lo que sí creo, y eso sí, cuando a mí me pregunta por el tema gente, creo que es fundamental que cuando estás en una agencia, no sé cómo lo verás tú, Alex, pero yo creo que es muy importante que la persona que va a ser tu agente sea muy afín a ti en lo Sí, personal. Porque al final es quien da la cara por ti, sí, es quien a todos los depende. niveles. Claro. Dando, vamos, me refiero con dos pasos, o en mi caso con Editabundo, si no tienes afinidad con tus agentes literarios, pues difícilmente vas a poder crear algo en conjunto, algo, Y, esas ideas y, buenas claro, y defenderlo. incluso te pueden cerrar puertas, Claro. porque si tú tienes una gente, la gente tiene que pelear por ti, ¿no? O sea, una gente pelea por un mejor anticipo, pelea por unas mejores condiciones, pero tiene que saber medir entre la exigencia y la convivencia, y hasta dónde llegamos. Un agente conflictivo te cierra puertas, porque al final la editorial no te está viendo a ti como autor. O sea, yo esto, por desgracia, sí que lo he vivido en otro ámbito, que es el del teatro, y claro, si las exigencias llegan a un momento que son desmedidas, si hay una mala comprensión, una mala comunicación, al final la gente o la gente es quien es visible en tu Sí, nombre, ¿no? Con lo cual es fundamental, claro, yo, en en tu cuanto voy a tarjeta de visita. claro, es que eres tú, o sea, ellos no van a saber si la persona conflictiva eres tú. Mm. Y yo creo que es muy importante dar con gente que sea muy luchadora, pero que tenga también una capacidad de comunicación y de empatía enorme, ¿no? Claro, en este caso con Palmira es que fue conocernos y decir, es la persona, ¿no? Hoy en día es una de mis mejores amigas, Sí. no es casualidad. Claro, entonces te encuentras con que ya puedes dedicarte, que es una suerte, ¿no? A vivir del libro con muchos esfuerzos de los que luego hablaremos y te preguntaré. La cuestión es, claro, digamos que cuando uno tiene un trabajo de oficina, vamos a decirlo así, pues entra a su hora, Ya. hace las pausas cuando corresponde y se vuelve a su casa y se pone con sus asuntos. Sin embargo, en el momento en el que ya te dedicas a la escritura profesional, donde vemos que la escritura, el tiempo de escribir, es una parte muy importante, pero viene acompañado de otras muchas cuestiones, no es tu rutina. Pues es lo más complicado, el mantener una rutina y el tenerla. Yo creo que mi rutina no existe, básicamente, se basa en sobrevivir. Porque al final tú te puedes poner un ritmo de escritura, a ver, cada cual lo hace a su manera, ¿no? Y supongo que habrá autores o autoras que sean más rígidos en eso. Pero es muy difícil tener un ritmo de escritura constante y encerrarte cuando tenemos tal cantidad de estímulos externos y cada vez más. Yo, claro, yo me dedico a lo juvenil y a lo adulto. Lo juvenil es muy difícil de deslindar de encuentros con adolescentes o en colegios, en institutos, en ferias del libro. Y tiene mucho sentido, por un lado, porque si no estás cerca de esos jóvenes, es muy difícil escribir para ellos. O sea, para mí llega a ser un absurdo, ¿no? Si yo quiero escribir para gente de una edad y no estoy cerca de esa gente, la distancia se va haciendo cada vez mayor. Y por otro lado, porque es un tipo de trabajo, ¿no? Y este sector editorial en concreto está muy habituado al encuentro, a lo presencial, al contacto, ¿no? Y es una manera de fomentar la lectura. Y también, por otro lado, es muy enriquecedor. O sea, de esos encuentros salen muchísimas ideas. Pero claro, eso te supone viajes, te supone estancias fuera, te supone horas fuera. E incluso yo, por ejemplo, llevo 3 días, desde salí el domingo, cogí un tren para estar 3 días en Albacete. Es un programa de la Diputación de Albacete que nos llevan autores y autoras de infantil y juvenil por todos los pueblos. Es una manera de que en los entornos rurales pues haya también encuentros literarios. Yo tenía por la mañana con jóvenes y por la tarde con adultos. Claro, en mi cabeza, en mi mundo ideal, yo me llevo el trabajo, yo me llevo el ordenador. Claro, cuando llegas al hotel, después de haberte hecho a lo mejor 5 horas de coche, porque estás recorriendo toda la provincia y haber tenido 3 encuentros por la mañana con X adolescentes en cada uno y otro por la tarde, pues tú llegas y no eres capaz de escribir absolutamente nada. Y por mucho que en tu planning, yo en mi planning ya había puesto para X horas de escritura, he venido sin escribir una sola página. A cambio, me he traído un par de
historias que sé que voy a usar. O sea, al final, el problema de la rutina es que esto es muy, muy complejo de mantener. Y luego, yo creo que también, quizá por eso que decíamos, el volumen de novedades, de la competencia, también el mundo post-pandemia, a los autores cada vez se nos exige más presencia, cada vez se nos exigen más presentaciones, ya no solo en juvenil, también en adulto, más clubes de lectura, más ferias del libro. Y eso tiene una parte satisfactoria y peligrosa hasta desde el punto de vista del ego, porque está muy bien que te inviten a sitios y está muy bien, pero a la vez es muy complicado conciliar esa hipersociabilidad con la soledad que requiere la escritura. Entonces, bueno, yo eso lo veo cada vez más contradictorio. Intento reservarme huecos, intento reservarme semanas sin moverme, pero llevo pues desde el mes de octubre, o sea, mi planning de viajes ha sido un congreso en el Cervantes de Los Ángeles, una semana con jóvenes en Sicilia, una semana presentando la Edad de la Ira en Cerdeña, una semana en Galicia, una semana en Albacete, como veis, lugares de lo más exótico a lo más cercano. Sí. La que viene, Salamanca. Bueno, entonces vas buscando la rutina como puede ser los huecos, pero es un trabajo mucho más nómada, muchísimo más nómada de lo que parece. Claro, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando dirán, "Oye, si es que aquí cada uno se queja de vicio". Claro, claro, Pero suena muy bien. suena muy bien, pero todo esto ha llevado un esfuerzo previo. Sí. Y aún así, cuando uno piensa, ¿no?, que se deja ahí toda el alma redactando y revisando y consiguiendo la editorial, luego ya es a disfrutar. Entonces, una de las preguntas que tenía yo por aquí era, ¿este esfuerzo merece la pena? Pues mira, eso me lo decía ayer una chica en uno de los encuentros, una niña de tercero de eso me miró, pero a ti te gusta escribir. Y me salió lo que te voy a decir a ti, ¿no? Con sinceridad. Sí, merece la pena, pero realmente creo que es un trabajo que te tiene que gustar mucho desde la verdad. O sea, creo que cuando piensas en el trabajo literario solo desde un cierto narcisismo, que todos lo tenemos, ¿no? También es muy comprensible, al final es un trabajo en el que toda la parte oscura te puede devorar. Y la parte oscura es compleja. O sea, no solo el trabajo de creación, el trabajo de corrección, el trabajo de revisión, ya de por sí es complejo. Luego la exposición, ¿no? Somos un trabajo que cada vez está más expuesto y tienes que asumir que estás expuesto. Y eso, bueno, pues tiene sus contrapartidas también. A cambio, si realmente lo que haces te importa y nace de un lugar, ¿no? El nace o se hace. Bueno, en mi caso yo tengo muy claro que todo lo que escribo nace de una necesidad de contar esas historias. A mí todo lo que me devuelve la gente que me lee no solo hace que merezca la pena, es que realmente hace que yo quiera seguir escribiendo, me da muchísimas fuerzas. Yo esta mañana lo ponía en redes, me ha amanecido con un mensaje, un chico de primero de bachillerato, en el que me decía que había leído La Edad de la Ira en su clase y él definía, dice, tu libro ha sido un abrazo de papel. Pues yo he hecho una captura de ese mensaje y me lo he guardado y luego cuando llegue a casa lo imprimiré y lo guardaré. Yo tengo una costumbre que en mis ejemplares guardo los mensajes que me emocionan, ¿no? Bueno, pues ya, solo por eso y luego pues en uno de estos centros rurales que os cuento, ¿no? Y que te cuesta llegar como hora 45 minutos de coche a la ida y otra hora 45 a la vuelta, pues de repente había una chica que, bueno, ha venido emocionada al final a dar las gracias porque había leído que mis libros, eso, Las Durmientes, que habla de violencia sexual, y ha dicho, es que no sabes lo que ha supuesto esto, porque aquí no podíamos hablar de estos temas, porque de repente hemos podido, un grupo de chicas y yo, pedir que haya un punto violeta, y me ha enseñado orgullosa el punto violeta que han creado en su centro gracias a una lectura, ¿no? Y de repente ahí te merece la pena, pues muchísimo. O sea, yo sí creo mucho, y a lo mejor ahí suena un poco ingenuo, pero creo mucho en el poder transformador de la literatura y lo creo firmemente. No hasta el punto de que un libro te cambie, que ojalá todos los libros los cambiasen, pero sí creo que al menos vas creando, ¿no? Pequeñas semillas o vas abriendo puertas o vas creando ciertos referentes y yo eso es algo que sí creo que hace que te compense mucho la escritura. Y ahí, en estos años, es que podría poneros ejemplos casi infinitos, ¿no? Porque me ha pasado con casi todos los libros que siempre hay alguien que ese libro le ayuda a algo y te escribe para contártelo, ¿no? Y ese agradecimiento es de las cosas más Como bonitas la que gasolina, existen. ¿no? Que te... Sí, la gasolina y lo que te da sentido a seguir escribiendo, ¿no? Y lo que te hace pensar que realmente lo que hacemos es más valioso de lo que pensamos. O sea, yo sí que es verdad que he cambiado mi manera de escribir en estos años, en el
qué voy a escribir y lo pienso mucho, sé qué voy a escribir porque sí tengo cada vez más claro que estos son altavoces. Es decir, al final cada libro son miles de ejemplares, si tienen suerte y perviven en el tiempo son muchos miles más. Y siempre pienso que puedo escribir que no sea algo solo que yo quiera contar, sino que además pueda aportar algo o pueda romper algún silencio o pueda plantear algo que no se haya contado desde ese lugar, ¿no? Y la verdad es que eso es también una experiencia muy gratificante, ¿no? El tener como un pequeño altavoz, ¿no? Para contar otras cosas o para plantearlas desde otro lugar. Claro, justo tú comentabas que te habías ido a Albacete, que no habías escrito una página, Nada, pero nada. te Esto me lo llevabas... diga mi seguidora, por favor, si estáis ahí, que sepáis que ya de tiempo. Pero esto me lleva a dos cuestiones más. Lo primero, que entiendo que para escribir hay que vivir y que a veces cuando adoptamos el papel de lectores vivimos las vidas de otros, las que los escritores nos ofrecéis, pero para crear las historias hay que vivir y, claro, superar el miedo a dos cosas, a la página en blanco y a veces al famoso síndrome del impostor. Claro, más que superarlo, yo creo que convivir con ellos, porque eso no se va, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que haya superado el síndrome del impostor, salvo los impostores. Pero quienes no. Es que la duda está siempre ahí, y la inseguridad está siempre ahí, y lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, lo estoy contando bien. Yo lo que creo es que tienes que buscarte las herramientas para que ese síndrome del impostor no te paralice. Por ejemplo, en mi caso, algo que pido mucho y que yo aconsejo también mucho a la gente que escribe sobre ciertos temas donde tiene ese síndrome de impostor más acusado, son las lecturas de sensibilidad. Que sabéis que es algo que muchas editoriales están haciendo ya, y no sé si es, bueno, imagino que sabéis lo que son, ¿no? Que es, ¿no? Pues es cuando tú escribes sobre un tema determinado, que es algo que no te afecta a ti directamente, pedir que alguien que sí, o bien que le afecta directamente, o que está dentro de ese tema, o que lo ha trabajado, haga una lectura, para evitar que lo estés contando desde el cliché, desde el estereotipo, la apropiación cultural. O sea, claro, al final, como escritor, lo maravilloso de escribir es que creas muchos mundos, no solo el tuyo. Sería, yo decíamos más de 40 libros, y en todos contará mi vida. Vale, mi vida es interesante, pero no para tanto, quiero decir. Al final, lo interesante es inventarte otras realidades, ¿no? Pero sí que es cierto que yo cuando salto a ciertas realidades, a mí, para vencer esos vértigos, me ayuda muchísimo la parte documental, la parte de la asesoría, la parte de la investigación y luego la parte de esa lectura de sensibilidad, de que alguien que haya estado en ese lugar pueda leerlo y me pueda dar un juicio crítico sincero, ¿no? Porque si no, creo que al final terminas contándolo mal, ¿no? Y luego, en cuanto a la página en blanco, yo tengo, bueno, en mi caso, lo que me hace vencer el miedo a la página en blanco, como mi problema no suele ser el tener una historia, sino cómo empezarla, yo hace ya muchos años que tengo el mismo truco. Yo nunca empiezo una historia por el principio, jamás. He empezado uno de mis libros por la primera página. Yo empiezo a escribir por donde puedo. Busco el tono. Normalmente las primeras 10-15 páginas van todas a la basura, pero he encontrado el tono. Y una vez que ya tengo el tono, ahí sí me empiezo. Pero en mi caso es como una especie de calentamiento previo al deporte que vayas a practicar, pues algo así, ¿no? Claro, la escritura profesional es lo que tiene. Escribir mucho, tirar otro tanto Tiras muchísimo. y mantener aquello que realmente es la esencia. Claro, pero yo creo que es muy importante el no solo tener una historia, sino el cómo de la historia. Y es algo que yo como lector también a veces echo de menos, el cuidar más la forma, el qué quiero contar y que eso que quiero contar sea coherente con la forma en que lo cuento, ¿no? En la estructura, en el estilo, jugar con ello, investigar con ello, ¿no? O sea, al final el contar de una determinada manera hace que también un libro tenga otro tipo de alcance. En el caso de La Edad de la Ira, algo que tengo muy claro, claro, La Edad de la Ira se publicó, como decíamos, en 2011. En la última edición es de hace un mes, o sea, no ha dejado de editarse. Eso es casi un milagro, ¿no? Yo hubo un momento donde yo me enfadé con ese libro. Y porque yo publicaba otros y seguían hablándome la de la ira. Bueno, pues yo he publicado más, ¿no? Entonces yo le tomé manía. Este es mi currículum. Claro, es mi currículum, pero me pasaba como los cantantes con esa primera canción que dices, no quiero cantar esta, ¿no? Es como, bueno, Beth, canta, dime, por favor. Porque al final hice un documental donde hablaba de por qué se reconcilió con ella, ¿no? Pues yo debería hacer el documental de por qué me reconcilié con la de la ira. Porque al final te das cuenta de que es un lujo tener un libro que la gente al cabo de los años siga asociando y que de repente ya estaba hablando de él con chicos y chicas de 16 años que no habían nacido cuando yo estaba pensando en esta historia y que sienten que está hablando de lo que les pasa, ¿no?
Pero, ¿cuál es una de las virtudes de ese libro, más allá de la historia? Pues que está contado de una manera que genera mucho diálogo, genera mucho debate. Es un libro polifónico, con perspectiva múltiple, donde la historia se cuenta desde muchos puntos de vista y donde, al final, el desenlace da lugar al diálogo y a la polémica. Eso ha hecho que ese libro se mantenga, porque frente a otros que pueden... Es un libro que habla de temas como el bullying, la homofobia, el racismo. Esos temas los encontramos en muchos libros dedicados a un adolescente. Pero de esta forma no. Y yo creo que de verdad la forma, el fondo, a veces pensamos demasiado para romper esa página en blanco en qué historia quiero contar y creo que es muy importante pensar en, vale, pero ¿cómo la voy a contar? El narrador, el punto de vista, quién ve la historia, por qué la ve ese personaje y no otro, por qué escojo una tercera persona o una primera o una segunda. Es que varía radicalmente el libro, ¿no? Os voy a poner, mira, dos ejemplos muy distintos, ya que me los he traído. Claro, He venido claro, cargado hombre, con todo tienes este que peso. enseñar. Pero no es por, no es, prometo que no es por promo, no vamos a poner el cartel aquí de la teletienda, pero sí por poneros ejemplos, ¿no? Estos son dos libros juveniles, por ejemplo, del año de este año. Si os dais cuenta, hasta la imagen, ¿no? No sé si ve aquí para quienes están en casa, Sí. hasta la cubierta es muy distinta en tonos, en forma, porque son dos libros de dos géneros completamente diferentes. Este es un thriller, se llama Las Durmientes, habla de violencia sexual. Este está escrito a partir de testimonios de chicas que lamentablemente han sido agredidas. Para este hice lectura de sensibilidad, hablé con abogadas, con psicólogas, con un montón de gente para construir la trama y la historia. En este, por ejemplo, elegí una tercera persona con un punto de vista que es un periodista de 23 años que vuelve a un lugar del que huyó y allí tiene que contar esta historia. ¿Por qué elegí ese punto de vista? Porque me parecía que era el más honesto para contar algo que no me afecta a mí directamente. Me sentía muy tramposo si lo contaba desde Chloe, la chica agredida. Sentía como que de repente estaba haciendo algo que era mentira y algo que en la literatura juvenil tiene que cuidar mucho es la verdad, a muchos niveles, también en la forma. Sin embargo, me sentía muy cómodo en un narrador que no es omnisciente, pero que mira desde un chico que podría ser yo 20 años antes. En este caso, sin embargo, que si os fijáis en la cubierta y en el tono, se llama Algo más que sexo, es una trilogía, son tres hermanos, cada uno tiene un lenguaje, uno de ellos dibuja, hay páginas que son cómic, os voy a enseñar aquí alguna. Otra de ellas tiene un podcast, otra de ellas lo que hace son como collages en Instagram. Es una novela muy ágil, donde pasan muchas cosas, es el día a día, es muy cotidiana, es muy fresca. Aquí, por ejemplo, me funcionaba muy bien una tercera persona que fuera como muy neutra, pero que en cada uno de los hermanos estuviera muy dentro del hermano. Y en otros casos, pues apuestas por la primera porque lo que quieres es hacer una introspección profunda. Pero digamos que el punto de vista o la cámara que escoges para contar, para mí tiene que ver también con la naturaleza de la historia. El punto de vista de un libro que tiene un enfoque más thriller, riguroso, tal, es uno. El punto de vista de un libro que intenta ser más ágil, más dinámico, es completamente diferente. Encontrar ese tono y eso, ese calentamiento que tú nos comentabas que hacías. Claro, entonces aquí viene otra pregunta, lo típico. ¿Eres escritor de estos de mapa, de los de brújula, de los que tiene todo en la mente? Depende del libro. ¿O empiezas a...? Es que depende. Yo era cada vez más de dejarme fluir. Hace poco estaba en un encuentro con Belén Gopegui. El año pasado hicimos un libro a 8 manos, que es una experiencia también, cuando menos curiosa. Lo hicimos Roberto Santiago, Belén Gopegui, Begoña Oro y yo. Y trabajamos en un libro que transcurre en el Benidorm Fest, una excusa maravillosa para irte al Benidorm Fest. Además, y disfrutarlo allí, y fue un proceso muy curioso, ¿no? Y nos preguntaron esto, y Belén dijo algo que se me ha quedado grabado, que no existe realmente el mapa y la brújula, porque una brújula sin un mapa no es útil, y un mapa se recorre muy mal sin una brújula, ¿no? Y decía que al final todos hacemos un poco de las dos cosas. Yo estoy un poco con ella. Yo es verdad que al principio me dejaba llevar más, lo que pasa que cada vez me meto en estructuras más complicadas y eso requiere más escaleta previa. En el caso de esta trilogía que os enseñaba, la de Algo más que sexo, era imposible hacerlo sin trilogía, porque esto, si veis aquí debajo, esta es la segunda parte, se llama invierno. El invierno está contado 3 veces. El invierno de una hermana, el invierno de la otra hermana, el invierno del hermano. Hay muchas escenas que vemos 3 veces, pero desde 3 ángulos. Y escenas donde a lo mejor Fran, que es el hermano, dice, y ese día Natalia, las hermanas, estaba enfadadísima. Cuando llega la parte de Natalia, Natalia tiene que estar enfadadísima, pero a Natalia le tiene que haber pasado algo. Entonces, este, por ejemplo, tuvo una escaleta previa enorme. En Las Durmientes tenía claro el desenlace, es una novela policíaca, lo que tenía claro el final, y ahí sí me dejé llevar hasta llegar al final, pero porque tenía muy claro el cierre.
Este, por ejemplo, que sería el último adulto, que se llama Los elegidos, en este el nivel de planificación fue importantísimo. ¿Por qué? Porque este libro transcurre entre el 54 y el 56, en una época concretísima, donde hay un montón de documentos muy precisos, donde se habla de algo muy, 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 muy específico y donde era muy importante que la cronología histórica coincidiera con la cronología biográfica de los personajes. Pues yo aquí, por ejemplo, sí necesité escaletar clarísimamente, porque además quería ser riguroso. Aquí también entramos en la novela histórica, cada cual la ve de una manera. Para mí era muy importante en este sentido el que las fechas fueran reales, porque es más, ya he tenido muchos, este lleva ya 2 años y está teniendo una repercusión muy bonita también. Y cuando alguien lee este tipo de novela, hoy en día la lee con el móvil al lado y va buscando todo en Google. En un momento como el que estamos ahora, de negacionismo histórico, yo sabía que corría el riesgo de, si ponía algo aquí que no era real en la parte del marco histórico, que automáticamente se pusiera en duda la fiabilidad del libro. Y eso fue muy complicado, porque a lo mejor tenías hechos que eran en marzo del 55 y a mí me venía fenomenal que hubieran sido en marzo del 54, pero no podía ser. Entonces, una de mis labores fue, vale, ¿cómo creo yo ahora la vida de los personajes para que su vida enlace, ¿no? La historia con minúsculas en la historia con mayúsculas? Por otro lado, forma parte de lo que más me divierte ahora, el poder asumir retos como estos, ¿no? O sea, que también hay, depende un poco del tipo de libro. En otros, pues te dejas llevar más, pero en los que tienen este tipo de complejidad no es muy recomendable, porque luego, si no, el proceso de reescritura puede ser infinito. Sí, también depende. Hay quien no, que prefiere soltar y luego reescribir. Yo prefiero que la reescritura sea más razonable. Que sea más amable también contigo y porque claro, un libro lo lees, primero te lo has leído en tu mente cuando lo estás organizando, Sí. porque lo así, has visto todas las imágenes, secuencias, capítulos, escenas, personajes, vidas y milagros de cada uno, más luego cuando empiezas a conceptualizar, más luego cuando ya haces un primer borrador, más luego cuando lo dejas reposar, lo vuelves a leer, después cuando tu agente te lo mira, después vuelves a mirar o luego ya la editora lo ve, entonces tienes que volver a mirar, viene la corrección de estilo, entonces tenemos que volver a mirarla, Sí. las sugerencias que nos hacen, luego ya viene el ortotipo, si quiero mirar algunas pruebas y luego espérate que me tengo que preparar las ponencias, ¿no? Y las charlas, entonces es mejor que me vuelva a leer algo. Sí. Se le puede coger manía a un libro. Sí, sí, se le puede coger manía. Pero bueno, es como un hijo que a veces te enfadas un poco con él. Yo no tengo. Es tu Sí, hijo y lo amas. Entonces a los hijos les coge manía, espero que mis padres a mí no, por favor. No, puede ser, sí, se le puede coger manía. Pero digamos que es un momento en el que dices, te amo, pero... Sí, yo por eso creo que de verdad es muy importante que lo que escribas te guste mucho, estés muy convencido, porque vas a convivir con ello mucho tiempo y lo vas a tener que defender en muchos foros y vas a tener que, de alguna manera, inventarte modos de comunicación y estrategias de comunicación para ese libro constantemente. Entonces, como el libro no sea algo que a ti realmente te interese y te guste y hayas aceptado pues, un libro por encargo del que no tengas ningún tipo de interés en hacer, se va a convertir en una piedra y además es un fracaso anunciado, porque al final sí que esto es una carrera de fondo, ¿no? A muchos niveles. Entonces sí, sí que convives muchísimo tiempo con él. Claro que sí. Y luego la fase de la promo, o sea, es un proceso bastante largo en el que el libro vuelve a ti una y otra vez en muchas fases y en muchas etapas. Yo empiezo la frase y tú la acabas. Son fáciles. Esto también es tarea del autor y no lo sabía. Para vender el libro. Vender el libro. Y que asegurarte de que el libro llegue a ciertas librerías, a ciertos lugares. Yo pensaba que eso, cuando tú estabas en una editorial, se encajaría la editorial. Te daría maravillosamente bien. Y las editoriales, las pequeñas porque tienen menos medios y las grandes porque tienen muchísimos autores. Entonces es complicado buscarte ahí el lugar. ¿Verdadero o falso? Escribimos más de lo que leemos. Verdadero. Sí, sí, yo creo que escribimos muchísimo. Yo he llegado al punto, claro, ya más algo juvenil y adulto, hay gente que lee todos mis libros a la que le cuesta seguirme el ritmo. O sea, que puede que publique más rápido de lo que me leen. Esto es llegar ya a un lugar de... Claro, pero ocurre porque tú vas escribiendo, como se van solapando las publicaciones, creo que ocurre. Y yo mismo a veces tengo tantos proyectos por hacer que echo de menos más tiempo para leer. Porque claro, antes que escritores somos lectores, me llamas leer y a veces he hecho más tiempo de lectura. Eso de menos, sí. ¿Verdadero o falso? Está todo escrito. Falso, falsísimo. Queda muchísimo por contar.
Y yo creo que además hay muchas narrativas todavía por descubrir, no solo la forma, también los temas, también los personajes. Tenemos también un peso enorme de lo hegemónico, de lo normativo a todos los niveles. Yo creo que se está buscando muchos temas, muchas historias que no estaban contadas, no lo suficientemente contadas. No hay que caer en ese erotismo. Hay mucho por contar. Otra cosa es que todo bebe de lo anterior. Hace poco en un encuentro una señora me decía, con bastante enfadada, por cierto, conmigo, sin motivo aparente, que no entendía cómo yo hago versiones de clásicos, que es verdad que es otra cosa que hago, cuando se supone que amo la literatura, ¿no? Y yo intentaba explicarle que es que al final todo libro es una relectura de los libros anteriores, ¿no? Y desde Romeo y Julieta, que es una relectura de Príamo y Tisbe. O sea, todo libro parte de otros libros. Pero en cualquier caso, la manera de contarlo ya es distinta, así que no está todo contado. ¿Y alguna anécdota en la Feria del Libro de Madrid o en San Jordi que se pueda contar? Bueno, que se pueda contar, claro, que se pueda contar. No, a ver, muchas. Es que, bueno, anécdotas bastantes. Una de ellas me fue bastante gracia un momento de estos surrealistas que vivimos a veces en esos entornos. En la Feria de Madrid, esto fue hace 2 años, un señor venía con su mujer, que parecía que eran matrimonio, no lo sé, lo mismo era amigos el caso. Venía ya con el móvil y me dijo, "Oye, ¿puedes salir un momento para hacer una foto?". A mí me extrañó, porque normalmente pues, la persona se pone delante, Sí. te colocas como puedes, pero bueno, en este momento yo acababa de llegar a la casa y te dije, bueno, no pasa nada. Entonces yo salí, pero él salió corriendo, y entonces él se metió y la señora hizo la foto a él en la caseta, sí, fingiendo firmar uno de mis libros. Y salir de ahí, yo no fui capaz de reaccionar. Él, además, unos ustedes que se fueron de una manera agobiante, ¿no? Se fue con muchas gracias y se fue. Y me pareció muy divertido, me encantaría saber dónde está esta gente colgada, pero bueno, que si veis a alguien con un Nando López encima, que no soy yo, sabéis que es el cinema. Que digo esa foto, yo me quedé ahí con cara de tonto. Y luego una... Sí, sí, claro. Hilo de lo que estás diciendo. Más alto para que se oiga en casa. Sí, que al hilo de lo que estás diciendo, Sí. me acabo de leer un libro, bueno, no estoy acabando de leer un libro de Rosa Montero, El peligro de esta cuerda, y cuenta una historia súper curiosa de una persona que la suplantaba a ella durante mucho tiempo. Y entonces me he acordado por Pues eso, mira, porque... no sé, lo mismo estamos ahí. Sí, Sí, o sea, estate atento, porque Nunca la historia de sabe. Rosa, si leéis el libro lo veréis, la historia de Rosa llega a... Claro, no, en este caso no fue nada terrible. Es verdad que a veces... Lo lejos fue salir del mundo. Salir del salir. Sí, luego tienes cosas, por contar una bonita, por ejemplo, una que me emocionó mucho el año pasado, venía una señora con su nieta. Entonces, su nieta me lee como autor juvenil y ella me lee como autor adulto. Entonces, la señora venía a regalarle a su nieta Los elegidos y la nieta quería regalarle a su abuela El río de las primeras veces, que es una novela juvenil. Y la señora lo que me dijo es que hemos venido porque creo que con tus libros voy a conocer mejor a mi nieta, pero mi nieta me va a conocer mejor a mí. Y en ese momento, claro, se las lágrimas de la emoción y ese es un momento bonito, o sea, tienes de todo. Y luego una que no es de la feria del libro, pero entra en mis anécdotas favoritas, porque además está, por favor, dedicada a todas las y los profes de literatura para que no hagan exámenes, por lo menos no de mis libros. Me encontré en un autobús con un niño de 12 años que me reconoció. Es bastante raro que los autores nos reconozcan, la verdad, y que se acerquen más aún. O sea, que la gente venza ese miedo que a veces pasa, ¿no? Y te sorprende. Pero bueno, de repente este chico sí me reconoce en el autobús, se acerca a mí, eres Nando López. Y yo, claro, yo pensé que bien, un selfie, un algo, y puse mi cara de selfie por si acaso. Yo, sí, sí, soy yo. Me dijo, ya, lo sé porque he suspendido un libro tuyo. Se fue y se fue. Y ese momento, claro, realmente yo trataba de decirle, no ha sido culpa mía, pero daba igual, ¿no? Para él voy a ser siempre un examen, esa metonimia terrible, ¿no? He suspendido un libro tuyo. Y entonces, bueno, ahí sí recomendar que por favor no hagáis exámenes, por lo menos no de mis libros. Es una forma de evaluar mucho más creativas, pero sí da para mucho, la feria del libro da para mucho. Bien, bueno, pues mientras los que estáis presenciales aquí en nuestra sede pensáis la pregunta que os apetezca hacerle y las personas que nos ven desde casa, pues aprovecha la herramienta de hacer preguntas. Yo tengo una. Quiero dedicarme a la escritura. ¿Por dónde empiezo? Pues esta es complicada, ¿no? ¿Por dónde empezamos? La verdad es que esto es muy complicado, no lo sé. O sea, por dónde empezar no tengo muy claro por dónde empezar. O sea, desde luego algo que sí que creo que es importante es tener una cierta formación para ello. Esa formación no tiene por qué ser una formación reglada, pero también hay mucha gente que se quiere dedicar a la literatura, ¿no? A la escritura,
y creo que tiene un bagaje lector pequeño. Creo que es muy importante el bagaje lector, importantísimo, ¿no? El tener claro qué tipo de libros quieres escribir, qué tipo de cosas quieres contar, el preguntarte con sinceridad cuál es tu voz literaria. O sea, creo que antes de lanzarte a escribir sin más, porque luego hay gente, es que yo escribo y no me publica, ¿no? Pero muchas veces escribimos por mímesis. Me gusta leer cierto tipo de libros y quiero escribir libros como estos o este libro, este tipo de libros veo que tienen un gran alcance en el mercado y yo voy a hacer una versión de este tipo de género, de subgénero. Creo que es muy importante preguntarte realmente cuál es tu voz literaria, qué puedes contar, qué tienes que contar. Y ahí sí creo firmemente que cada cual tiene una mirada y tiene unas experiencias y tiene una trayectoria que le permite contar algo que al resto no. O sea, en mi caso yo, claro, para mí fue algo casi casi casual. Y yo me doy cuenta de que mi mirada tiene mucho que ver con los márgenes, tiene mucho que ver con la salud mental, tiene mucho que ver con la visibilidad LGTB, tiene, claro, pero tiene que ver con un montón de cosas que han estado en mi vida y que he vivido en primera persona. Entonces, eso me va creando un lugar que al final es lo que me ha posicionado y lo que me ha permitido vivir de ello. O sea, que mis libros tienen un sello, son muy distintos entre sí. Hay desde pues, novela histórica, aquí tenéis una obra de teatro infantil juvenil, no hace falta, no te preocupes, Alex, pero quiero decir que son muy diferentes. La Edad de la Ira o clásicos teatrales o sea, están las cubiertas, eso es que no tiene nada que ver entre sí. Pero todos tienen como dos rasgos en común. El amor por la literatura. Este, por ejemplo, es un homenaje a las autoras y autores del 17, por eso todas las autoras. Todos están llenos de libros y en todos se habla siempre de personas que no han tenido voz. A veces a lo largo de la historia, a veces en el presente, ¿no? Pero esa reflexión sí la tuve que hacer después de la Edad de la Ira. Yo publiqué una siguiente novela que fue regular, que se llama Las vidas que inventamos, que no funcionó muy bien. Y creo que no funcionó muy bien porque me pudieron las prisas, me pudo, perdón, el quiero seguir escribiendo, pero no me pregunté de verdad dónde está mi mirada, ¿no? Y es el único libro con el que yo no me identifico. Todos los demás son muy fieles a lo que yo soy, a lo que yo quería contar. Y creo que esa pregunta también hay que hacérsela. Y luego lo siguiente, que ya es el ámbito de cómo lo voy a publicar, pues ahí sí que ya es tener una cierta paciencia y buscar o sellos editoriales afines a lo que tú estás haciendo. También yo estaba en el lado de la edición y a veces llegaban, yo estaba en el grupo Prisa como editor, ¿no? Cuando el grupo Prisa todavía era el grupo Prisa, antes de que vinieran todos los sellos que luego fueron absorbidos por Random. Y una cosa que pasaba es que a lo mejor en un sello de no ficción te llegaba una novela romántica. Y dices, es que esto no lo puedo publicar. He sido jurado de premios y a veces hay novelas que quedan descatalogadas porque no cumplen las bases. Cosas tan básicas como el formato. O sea, creo que hay un montón de cosas luego ya de, vale, si quiero publicar, tengo que dedicarme un tiempo a profesionalizar esto. Y ahí eso es, voy a asegurarme que editoriales aceptan manuscritos, qué agencias aceptan manuscritos, qué premios puedo presentar, no puedo presentar. Trabajos que forman parte también del escritor. La búsqueda, claro, eso es todo parte de la escritura. O sea, cuando te empiezan a buscar, maravilla, ese momento es muy dulce. Pero antes de que eso ocurra, creo que tienes que labrar el camino y ahí tienes que hacer un trabajo de búsqueda y de selección importante. Y bueno, y ahí ya luchar contra ello y por ello y tener paciencia, claro. Me encantaría tener la fórmula mágica, ¿no? Y decir, escribes esto y esto va a funcionar. Ojalá fuera tan fácil, no lo es, pero es verdad que sí es posible. O sea, quiero decir, en mi caso, mi trayectoria ha sido favorable y no tenía a priori por qué haberlo sido, sin embargo ha ocurrido. Es verdad que ha habido una parte de tesón. O sea, yo hubo un momento de mi vida en el que estuve a punto de dejar de escribir, porque realmente veía que esa segunda novela no se publicaba. Yo tengo guardados a fecha de hoy impresos todos los correos donde me decían que no a otros libros que después se publicaron y encima han ido muy bien. No los tengo guardados para vengarme de nadie, evidentemente, pero sí como un recordatorio de es que todo esto pasó antes de que yo llegara a publicar, ¿no? Y luego otra cosa también importante, creo, es recordar que a veces no entras en un sello o en una línea editorial no porque tu texto no merezca la pena, sino por cuestiones ajenas a ti. Por ejemplo, que justo esa editorial va a publicar ese año un libro que trata un enfoque similar al tuyo. O a mí me pasó, justo antes de la ira, 2 años antes, con otra novela que se publicaría después, un sello en el que yo quería publicar, me escribió la editora, además me mandó un correo precioso, normalmente son cartas tipo, en este caso no, y además se notaba, y es más, venía su teléfono y yo la llamé porque en ese momento necesitaba escuchar a alguien que me diera una opinión sincera,
Ellos tenían un cupo ese año para autores noveles, digamos, y si en el cupo eran 4, pues yo era 5. Bueno, pues que también hay una parte que no tiene que ver con otros factores, que yo creo que a veces también lo peligroso de eso es venirse abajo y desistir. Y creo que también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que estás haciendo vale la pena, pero justo no era el momento, no has tenido esa suerte y hay que crear esos factores, ¿no? La constancia. La constancia es clave, porque además lo va a ser todo el tiempo. Luego lo va a ser, no sé, hablábamos de los premios. Yo hay ciertos premios donde he sido finalista reincidente y siempre me he quedado ahí. Bueno, pues hay una parte también de sazón o de, bueno, pues de resquemor, ¿no? Es decir, qué pena, pero si te dejas llevar por eso, te pierdes la posibilidad de seguir creando. Y también pensar, bueno, que si has estado a puntos por algo, ¿no? O sea, bueno, tienes que convivir. Es que yo creo que la constancia es clave en este trabajo porque el trabajo artístico tiene muchos altibajos y no es un trabajo matemático. Ni siquiera lo que pones, la inversión que pones en un libro es luego proporcional la recompensa que luego a la recompensa que tiene o al éxito que tiene ese libro. Es que no tiene nada que ver. O sea, en mi caso, hay libros que yo sé que son los que me van a retirar, ¿no? Que a lo mejor no son necesariamente los que más tiempo me han llevado. Y sin embargo, son los que más puertas me han abierto porque estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Justo. Qué bueno, sí. Pues vamos con algunas preguntas que nos hacen desde casa. Cecilia pregunta, te pregunto desde mi lugar de traductora. Sí. Dice, ¿alguno de sus libros se tradujo a otro idioma? Dice, si así fue, dice, ¿cómo fue la experiencia y el proceso de traducción? Desde ya, muchas gracias. Pues, bueno, en mi caso, primero darle las gracias a Cecilia por la pregunta y por su labor, porque yo soy absolutamente fan de la labor de las traductoras y los traductores, que es un trabajo dificilísimo y además un trabajo de escritura. O sea, nosotros, claro, hablamos de la traducción, es que la traducción es realmente escritura, ¿no? Y es muy, muy complicado. Yo justo este año lo he vivido en 2 lenguas muy diferentes, ambas romances, pero distintas, porque la Edad del Aire ha salido este año a la vez en gallego y en italiano. ¿Y cómo ha sido la relación con los traductores? Pues ha sido un proceso precioso. Los traductores me preguntaban muchas dudas, muchas, bueno, algunas, sobre todo porque es un libro que tiene mucho lenguaje que venir, entonces también un poco por medir hasta dónde pueden llegar o no. O sea, también algunos temas de actualización. Claro, es una novela donde aparece, no sé si lo recordaréis, se menciona Twenty. Porque claro, está escrita en ese momento. Entonces, cosas de esas. ¿No quieres que lo actualicemos? Que yo, en este caso, he sido partidario de no lo quiero actualizar porque cuenta un momento muy concreto, ¿no? Y Twenty funciona de una manera y TikTok de otra. Si de repente meto TikTok, tendría que cambiar muchísimas cosas del argumento. No funciona igual, ¿no? La viralidad es totalmente distinta. Pero en mi caso, yo en ese sentido, es que yo tiendo a confiar muchísimo. Yo doy por hecho que si me traduce un profesional, lo va a hacer lo mejor posible, porque además quiere que el libro salga bien. Y en el caso de Italia, además, fue muy bonito porque el traductor al que le encargaron el libro, él me conocía porque había leído Los Elegidos, él quería traducir Los Elegidos. Entonces, él llegó a la editorial, a Salani, a decir, yo quiero traducir este libro de Nando. Y dijeron, bueno, es que este libro todavía no lo hemos leído, pero tenemos uno de Nando aquí, que ya hemos comprado, ¿lo quieres traducir tú? Y entonces, le dieron la traducción. Claro, que te traduzca alguien que encima es, de alguna manera, un lector apasionado de lo que haces, es un lujazo. Y él ha cuidado el libro. Y luego también algo bonito es que, por ejemplo, en el caso de Italia, el traductor ha tratado de mover el libro. O sea, él también ha sido partícipe de la comunicación. Ha habido una sinergia muy bonita, ¿no? Y en el caso del traductor en Galicia, pues es que también es escritor, tiene muchísima sensibilidad, entonces yo estoy muy contento, pero confieso, yo no me leo las traducciones. Claro. Ni tengo tiempo, ni tampoco puedo juzgarlas, ¿no? O sea, no tendría sentido. Pero mi experiencia es muy positiva, la verdad. Una cosita. Sí, sí. De momento te han traducido al gallego, has dicho, al italiano. Y al francés. Y al francés. ¿Has conocido siempre las 3 veces a los traductores? Sí, vale. Sí. Es que eso me parece importante porque, bueno, he estado en otras charlas, clubes de lectura, además de distintos autores y de traductores. He ido en algunas ocasiones, la persona que presentaba la obra o el evento era el traductor. Y en muchas ocasiones no conocen al autor, ni hablan con él. O sea, esto para mí es importante. O sea, que si tienes la posibilidad, que hasta ahora la has tenido, a mí me parece bastante importante. Yo creo que sí, porque sobre todo es lo que ayuda a María a que también el traductor trabaje con más seguridad, porque sabe que tiene el contacto directo con el autor. También, mira, lo he vivido en teatro, que me han traducido también al inglés, al alemán. Ahora, por ejemplo, me están traduciendo también al rumano,
justo se estrena una obra mía allí. Y en todos los casos, en todos, además es que sale ya como motu propio, no, no es que me lo digan, yo siempre digo, si necesitáis mi correo y queréis que el traductor o la traductora me escriba, que lo haga, porque creo que al final lo que queremos todo el mundo es que el libro, claro, que salga bien. Y una mala traducción es infumable. Es que una mala traducción mata un libro, es muy importante. Que traducción es escribir, es que Es que es traducción literaria es, además, la literaria. Exacto, es exquisita, es un trabajo muy, muy preciso, es un trabajo muy laborioso y yo creo que es muy importante. Entonces, sí, en mi caso sí, y he tenido la suerte siempre de dar con traductores que, además de ser muy profesionales en eso, es que eran muy cuidadosos con la intención del texto. Porque tú a veces puedes traducir muy bien, pero se te puede escapar la intención, ¿no? O el subtexto, y yo creo que ahí es importante en la habilidad. Y entonces, en mi caso, hasta ahora he tenido la suerte, ¿no? Sí, ojalá siga así. Pues vamos con otra pregunta más. Francisco pregunta por tu proceso de formación técnica como escritor. ¿Cómo es? En mi caso tiene que ver, claro, con toda la parte universitaria, con la filología. Claro, al final yo decidí hacer filología, me especialicé en literatura, el doctorado lo hice también sobre, en este caso, sobre literatura dramática. Entonces yo creo que al final la formación filológica pues termina siendo también, en mi caso, una formación técnica, ¿no? A muchos niveles. No he hecho, es verdad que yo no he pasado por escuelas de escritores, ahora me piden muchos seminarios, por ejemplo, pues doy unas clases también en la ECAM, en la escuela de guión, y yo encantado, pero yo soy muy partidario de la formación desde el análisis de textos. Creo que se aprende mucho analizando textos y viendo formas de contar y de escribir, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, cuáles son las tendencias y sabiendo un poco con qué herramientas puedes jugar y con qué recursos, ¿no? Entonces yo creo que viene de ahí, como me decía una chica ayer de primero de la ESO que yo era doctor en filología hispanográfica. Me pareció precioso. Y creo que desde entonces lo que decías. Pues yo como soy filólogo hispanográfico, Eso es. por eso, qué bien. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen desde casa es, ¿qué recomiendas para conseguir entrar en el circuito editorial con una primera novela? ¿Probar suerte en concursos o patear editoriales? Pues yo es que creo que recomiendo las dos cosas simultáneamente. O sea, yo creo que con una primera novela... No es excluyente y de verdad, con una primera novela creo que tienes que pelear todo lo que puedas y pelearlo desde todos los canales que sean posibles. Creo que el tema de los premios es algo que hay que indagar bien, porque de verdad que hay ciertos premios que pueden ser inaccesibles o que puede parecer que no tiene ningún sentido presentarse a ellos por mil motivos, en los que no vamos a entrar, pero que, bueno, se nos ocurren. Pero yo creo que luego hay otros muchos donde sí hay posibilidades reales de que tu texto por lo menos se lea, se conozca, que empiece a rodar. Entonces, yo esa vía no la descartaría en absoluto, ¿no? Y he puesto, por ejemplo, el ejemplo del Gran Angular y el Barco de Vapor, que insisto, para que nada infantil y juvenil. Y es más, si miráis el catálogo de esta editorial, todos los años hay nombres nuevos de gente nueva con una primera novela que sale después del premio. Y luego la de las editoriales, ahora estamos en un momento en el que aparte de los grandes grupos, ¿no? Que quizás ese es uno de los problemas que tenemos, que es un gran monopolio, ¿no? Al final, nosotros estamos en uno de ellos y esto, bueno, pues genera también ciertos movimientos que no son tan fáciles de asimilar, pero también hay muchos sellos independientes que están apostando por otro tipo de literatura y ahí creo que es importante también ver cuáles de esos sellos pueden ser afines y pueden tener algo que ver con lo que tú estás haciendo. Se me ocurren poner dos ejemplos muy concretos con los que además trabajo y conozco bien. Ediciones Antígona en teatro, hasta hace relativamente poco, vecinos vuestros, ¿verdad? Hasta hace relativamente poco era muy difícil encontrar literatura dramática contemporánea, más allá de los clásicos y de ediciones como las que pueden hacer en Cátedra o Castalia o similares. De repente nace una editorial que está volcada en publicar autores y autoras contemporáneos de teatro, ¿no? Independientemente de que se estrene o no el texto. Pues ellos como Dos Bigotes, que nacen con una vocación de literatura LGTB, pero que cada vez se han abierto más y al final se han convertido en un sello como más de una literatura pues, más experimental o más, ¿no? De descubrimiento de voces, etcétera, etcétera. Entonces también ahí creo que en esa primera novela es también buscar qué sellos pueden tener cierto interés. Y luego no perder el tiempo, ser práctico. O sea, cuando una editorial te dice no aceptamos manuscritos, no merece la pena. O sea, también creo que en eso es muy bueno el no perder el tiempo. Y lo tercero, preparar, y esto es fundamental, un buen correo de presentación. O sea, yo en el lado de recibir manuscritos que he estado, es que llegan cosas que directamente nunca vas a abrir. Nunca vas a abrir porque están mal presentados,
porque te han puesto la sinopsis en el asunto del correo, bueno, porque no hay o el tono del correo es un tono completamente fuera de lugar. No se siguen las instrucciones para la presentación de originales, que es lo más habitual. Es fundamental, porque sí que hay gente dedicada a eso en todos los sellos. Entonces, y es más, hay muchas ganas de descubrir nuevas voces. De verdad que no, mucha gente piensa, es que lo voy a mandar y no lo van a mirar. Si la editorial admite originales es porque hay un tiempo que se dedica a eso. Ahora, el tiempo hay que ser realistas. Nadie se va a leer tu manuscrito con amor durante un mes para analizarlo, no. Van a abrir el correo, si les interesa lo que cuentas en ese correo, van a abrir el manuscrito y van a leerlo en diagonal. Normalmente la primera página, si la primera página no interesa, ya no siguen. O sea, por favor, cuidad mucho las primeras páginas y luego que no, o sea, no presentar cosas inacabadas. Salvo que tengas un contacto, salvo que una editorial te diga, me interesa porque te he visto en redes, que todavía me pasa, y quiero que me escribas un libro, normalmente una editorial no te va a contratar un capítulo. Si tú lo estás mandando y no te lo han pedido. Entonces también veo como mucha confusión. Yo creo que hay cierta ficción, ha hecho mucho daño al mundo editorial y nos creamos unas expectativas que no son reales. Y luego un consejo básico, en el correo de presentación, creo que es bueno poner siempre 3 cosas, que el correo no sea más largo de 2 párrafos, o sea, una cosita breve, sintética, clara, y que en ese correo quede claro una sinopsis de no más de línea y media, 2 líneas de lo que estás mandando, un dato que diferencie eso de todo lo que hay en el mercado, o sea, por qué lo que tú mandas merece la pena ser publicado, y 3, si es posible, una referencia. O sea, hacer un mini pitch, lo que sería un mini discurso de presentación. Si puedes dar una referencia concreta, vas a ayudar a que ese editor, esa editora diga, anda, esto es curioso, esto me lo voy a leer y esto lo voy a mirar. Pero tienes que cuidarlo, me lo envía. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Tenemos alguna más desde casa? Sí. Yo quiero saber, Nando, cómo se madura una idea. ¿Cómo se madura una idea? Bueno, depende de la idea en cuestión. Yo ahí hago mucho trabajo de análisis de esa idea. Es decir, en mi caso, cuando tengo la idea, lo que quiero contar, ¿no? Tengo una idea, un tema o un motivo, lo que empiezo es a analizar eso cómo puede cristalizar literariamente. Es decir, en mi caso, lo primero que me tengo que plantear es si va a ser teatro o si va a ser novela, porque son 2 géneros totalmente distintos. O sea, mi primera pregunta siempre tiene que ver con el género literario. La siguiente pregunta, una vez que ya sea el género literario, es, yo me voy a ir normalmente a los personajes, antes que al argumento. Creo mucho en los personajes, creo que al final, si tú conectas con un personaje, conectas con una historia y la historia se te queda, y creo que es fundamental para quienes hacemos ficción al menos tener unos personajes con los que quien nos vale pueda empatizar y le puedan interesar o provocar o remover. Entonces suelo pensar mucho esa idea en qué personaje se puede convertir, ¿no? Hacia qué personajes me lleva, cómo es el mundo de esos personajes, y a partir de ahí empiezo a imaginar ese mundo, empiezo a construir ese mundo, ¿no? En qué época, en qué lugar, en qué espacio, o sea, pensar las coordenadas, y todo eso estás madurando la idea. Mientras tú estás trabajando, yo hago mucho trabajo de cuaderno, todos mis libros tienen su propio cuaderno, pero además soy muy antiguo y lo hago todo a mano, y luego ya voy al ordenador, pero la fase previa para ese cuaderno. Y anoto. Luego yo trabajo mucho también con imágenes, qué impulsos artísticos asocio con esa idea, qué películas, qué músicas, no sé, hay muchas maneras, o sea, pero sí creo, me ha gustado lo que has dicho porque sí creo que hay que madurarlo un poco a ver. Hay quien no, ¿eh? Quien tiene el fogonazo y empieza a escribir, es que cada cual tiene su sistema, yo solo cuento cómo lo hago yo, cada cual tiene su manera, pero a mí, por ejemplo, en los ritmos en los que trabajamos, y además que trabajo con plazos, ¿no? De entrega, tal día tienes que entregar tal novela, a mí me ayuda mucho a agilizar la escritura el que ese proceso de maduración haya sido muy intenso. Porque entonces, cuando estoy escribiendo, fluye todo mucho mejor. O sea, yo a veces tengo la sensación de que estoy escribiendo algo que ya he visto. Porque llevo conviviendo con eso tanto tiempo que a veces cuando mis editoras me llaman de no nos has mandado nada y tal, digo, no, pero si va muy bien ya, pero no nos has mandado nada. Y yo, nada, está en mi cabeza, ¿no? Y al principio algunas me miraban como en tu cabeza, esto me cuadra. Pero es que es verdad que está en la cabeza. O sea, ellas se han acostumbrado, ya me creen, porque además siempre cumplo los plazos. Esto es norma de la casa, porque soy consciente de que si tú no cumples el plazo, arrastras a un montón de gente contigo, ¿no? Pero es que en ese proceso de estar pensando, también es escribir. A veces nos obsesionamos, a mí me preocupa, fíjate, retos que se ven en redes, de cuánto has escrito este día, ¿no? Tenemos que escribir unas cuantas páginas, no sé cuántos caracteres. Hay muchos retos de escritura que van en cantidad.
Y eso también es muy frustrante porque ¿qué pasa con los días que no escribes nada? O los días con los que todo lo que has escrito va a la basura. Capítulos enteros a la basura. Entonces, creo que la parte de madurar, cada cual tiene su proceso, pero a mí me parece, en mi caso, muy interesante el ir como dibujando el mundo literario de la historia antes de ponerme con ella. Y utilizar para ello, a mí me ayuda mucho utilizar otros lenguajes artísticos, sobre todo la música y la pintura, la fotografía. Me inspira muchísimo, eso, me forma un montón. Sí. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos algunas preguntas también por responder, pero bueno, ya las atenderemos a través de las redes sociales. Nando, muchísimas gracias para todas estas fechas tan señaladas, para disfrutar de buenas lecturas y para regalar también. Pues Nando tiene una obra prolífica y maravillosa. Apoyamos a las librerías de barrio y Sí, por favor, que ayudéis también a este proyecto donde todos formamos parte, desde los escritores hasta los lectores. Y bueno, pues también os invitamos ya al próximo road trip, a la segunda parada que vamos a hacer, que en este caso será el miércoles 11 de diciembre, en la segunda parada, como decía, la apuesta por la confianza, el agente literario. Charlaremos en este caso con dos agentes literarias sobre en qué consiste su trabajo, cómo seleccionan los autores, qué pueden hacer ellos para acercarse al mundo editorial y, por supuesto, pues cómo trasladar sus historias al gran público. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo a todos los que estén también desde casa. Y Nando, de nuevo, mil gracias por venir a casa. Alex, y muchas gracias a todas. Un placer, de verdad.